Ahí está. Ahora sí empecé a grabar. Entonces, como les estaba diciendo, el ARN de transferencia tiene una forma característica de trébol. ¿Sí? Porque tiene 3 brazos o 3 bucles. ¿Sí? Este es el brazo D, o algunos ven en la castellano lo traducen en asa, o bucle en inglés, o le decimos directamente brazo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces este es el brazo D, este es el brazo T y este es el brazo del anticodón. Ya vamos a ver por qué. ¿Estamos? No les van a tomar. Sí, acuérdense que tiene 3 brazos. ¿Sí? Porque es como un trébol, ¿se acuerdan? Ya les hice el dibujito, como un trébol de 3 hojas. Está obviamente de cabeza, pero bueno. Y les estaba comentando que estas regiones donde se forman los bucles, ¿ven? Son regiones donde hay complementariedad de bases. Citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, uracilo. Y lo demás, lo mismo en las otras regiones, ¿ven? Siempre hay complementariedad de bases. Entonces las bases forman puentes de hidrógeno. ¿Siempre estuvo plegado así? No. Originalmente lo que yo les quería mostrar es que obviamente para que se formen esos pliegues, si yo tengo una molécula de ARN, por ejemplo 5', 3', y acá tengo, por ejemplo, citosina, y acá tengo guanina, citosina, y acá tengo una guanina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Lo que va a pasar es que estas regiones van a interactuar entre sí. Esperen que lo hice mal al final agregué esto y lo hice mal. Imaginemos que no lo agrego, entonces no hay problema. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que cada una de estas citosinas va a interactuar con las guaninas. ¿Está claro? Va a haber atracción para que se forman puentes de hidrógeno, porque son bases complementarias. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? La región que es 5', ven, queda ahí. Esta parte de acá, esta parte la dibujo en amarillo, ven, es la que va a quedar acá. ¿Sí? Y esta es la parte 3'. Entonces, ¿qué pasó? Las citosinas, ven, quedaron de este lado. Esperen que lo hago un poco más separado, quiero decir. Así se ve mejor. ¿Sí? Entonces esta va a ser la región 5', esta va a ser la región 3', ¿y qué pasó? Las citosinas van a formar puentes de hidrógeno con las guaninas. ¿Sí? ¿Queda claro? Esto es la estructura lineal. Pero luego ocurre el plegamiento. Este plegamiento yo lo puedo ver en 2D o lo puedo ver, ¿qué? Lo puedo ver en 3D. ¿Sí? Es decir, cuando digo que lo puedo ver en 3D, ven, quiero decir que estas regiones donde se unieron se forman como doble hélice, ¿ven? Pero es una RN. Acuérdense que es una RN. La RN, recuerden que es monocatenario. Pero al plegarse, al producirse el plegamiento, pueden formarse regiones ¿de qué? De complementariedad. Bases complementarias. ¿Queda claro? Donde tenemos las bases complementarias, ¿sí? Se han formado puentes de hidrógeno y se forma hélice. Y esa hélice, yo ahí les puse 3D, porque si esa hélice es lo suficientemente larga, ¿sí? Si la hélice es lo suficientemente larga, puede el plegamiento, ven, formar un ángulo, doblarse. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir que puede ser en 3D? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Bueno, me quedó más o menos ahí el dibujo. Recuerden que está... Vamos atrás, antes de que se hiciera, ahí está. Bueno, si se entendió, ¿ven? Esta es la región amarilla, en la región no hay complementariedad. Entonces, como no hay complementariedad, queda sobresaliendo.
Y la región donde hay complementariedad se forma hélice. Y esa hélice puede plegarse en el espacio. ¿Queda claro? ¿Sí? Pero originalmente, ¿qué era? Originalmente era una molécula de ARN y el ARN es monocatenario. Y si es ARN, acuérdense que si acá había, por ejemplo, A, ¿sí? Adenina, esa adenina podía ser complementaria ¿con qué? Con un uracilo. Entonces lo ponemos acá. Adenina, uracilo. ¿Ven? Y ahí tienen otro. Para que se acuerden que es ARN, ¿no? Es un ARN monocatenario que se pliega. Puedo hacer una representación 2D o una representación 3D. ¿Está? Muy bien. Entonces, muy rápidamente veamos el procesamiento de esto. ¿Alguna duda hasta acá? Otra cosa que les quiero mostrar, ¿sí? Es que la región 5' y 3', fíjense, acá está dibujado. El 5', ¿sí? ¿Ven? A la izquierda. Y el 3' está acá. Esta región 3' termina, si se fijan, en ACC. Esta es la región aceptora. ¿Sí? Acuérdense que es el ARN ya maduro, ¿no? El ARN de transferencia ya maduro. Esta región aceptora es donde se une el aminoácido, ¿ven? Acá está marcado el aminoácido. Acá se va a unir el aminoácido. ¿Estamos? ¿Sí? El aminoácido se une por su región aminoterminal acá. ¿Está bien? Entonces se va a unir a esta región aceptora. Entonces el aminoácido está en la región 3'. Recuerden que el comienzo siempre es la región 5'. Acá, ¿ven lo que aparece en estas bases en color? Es porque el ARN de transferencia sufre un procesamiento enzimático, ¿sí? Aparte de que lo vamos a procesar, ¿sí? Sufre una modificación de las bases. Modificación de las bases. No sé si escuchan a mi señora gritar, porque bueno, no sé si les conté, mi hija trajo un cachorrito y tuvo la fantástica idea y estamos en proceso de educación del cachorrito y ya tenemos otro perro y entonces, bueno, los gritos en la casa son porque, bueno, hasta que los perros se terminan de acostumbrar y el cachorro aprende, bueno. Así que disculpen si se escucha ruido y gritos y demás. Bueno, no, igual el profe no se escucha, nunca ¿No se se escucha escucha? nada. Bueno, qué suerte. Como yo escucho todo, ¿no? Pasa Pero que bueno, usted dice que pasa, el nunca micrófono se escucha filtra. nada. Claro, sí. Bueno. Ay, Dios. Es como traer un bebé. O sea, me siento otra vez de 25 años no pudiendo dormir. Bueno. Cuando uno trae los cacharritos tan chiquitos. Bueno. Entonces, como les está diciendo, ¿sí? El ARN de transferencia tiene bases modificadas. ¿Ven? Acá se marca esto con una letra en que es como un... esta letra ustedes ya la conocen, ¿no? La letra psi, como un tridente. Acá hay una T, pero en amarillo, una metilguanina, o sea, ¿sí? Hay diferentes bases modificadas. Entonces, ¿cuáles son las bases modificadas? Las bases modificadas son las bases que fueron modificadas enzimáticamente, ¿de acuerdo? Eso ocurre luego de la transcripción. Entonces, alguna de las bases modificadas, el pseudouracilo, ¿sí? Bueno, acá tienen una glicina metilada, bueno, tienen diferentes, ¿sí? Bases modificadas, ¿ven? Base modificada, base modificada, base modificada, base modificada, 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 modificada. Entonces, sufre una modificación enzimática las bases. Son bases que no están originalmente, ¿de acuerdo? Me acuerdo del pseudouracilo, ¿qué más? Tiouracilo creo que también hay. ¿Sí? Y varias otras. Como les digo, no se las toman, pero sí sepan que el ARN de transferencia tiene bases modificadas. Entonces,
Acuérdense, no tienen que saberse el nombre de los bucles, de los brazos. El que sí tienen que saber es este. El bucle del anticodón. ¿Vieron? Hay un codón, tiene que haber un anticodón. ¿Está bien? Este es el bucle del anticodón. ¿Por qué se llama bucle del anticodón? Porque el bucle del anticodón, fíjense en el gráfico, va a unirse, va a interaccionar. Esto que está en verde acá es una ARN mensajero. Entonces les muestran un pedacito nada más. ¿Qué les muestran? Un codón. Este es el codón CCG. Codón CCG. ¿Ven que acá dice codón? Entonces, el codón, que es este es el codón, ¿sí? Este es el codón va a unirse ¿con qué? Con el anticodón. ¿Queda claro? ¿Sí? Acá que está modificado, no sé por qué lo han modificado, no sé si está bien, pero tendría que ser esto, ¿sí? Vamos a usarlo, probablemente esté bien, pero bueno, yo no sé. Entonces, GGC. Entonces tiene que ser el anticodón, que es este, son 3 bases, 3 bases, igual que quién, igual que el codón, que también son 3 bases, o sea, es un triplete, acuérdense. Entonces, el codón es un triplete. El anticodón también es un triplete. Pero el anticodón, ¿dónde está? Está en el ARN de transferencia. En cambio, el codón, ¿dónde está? El codón está en el ARN mensajero. Entonces, el bucle del anticodón o el brazo del anticodón va a ser complementario del ARN mensajero. ¿Sí? Eso no se lo olviden más. Entonces, acuérdense, los codones, hagamos un dibujito así, anticodones. Entonces, los anticodones, ¿dónde están? Están en el ARN de transferencia. ¿Sí? ¿Dónde? Brazo del anticodón. ¿Queda claro? ¿Sí? Y los codones, ¿dónde están? Los codones están en el ARN de ARN mensajero. ¿Queda claro? Entonces, yo acá tengo el ARN de transferencia, dibujémoslo así. Ahí está. Acá va a estar el anticodón. ¿Y cuál es la idea? La idea es que el anticodón, y este es el ARN mensajero, ¿sí? Este es el, ¿qué? Este es el codón. Sí, ahí se escucha, este es el perro más grande que está escuchando que hay lío con el otro, el más chiquito. Entonces, este es el anticodón, es un triplete, por ejemplo, como estaba ahí, GGC. Entonces, el codón va a ser CCG. ¿Queda claro? Y son, ¿qué? Son complementarios, o sea que van a formar puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, acuérdense, codón, ARN mensajero. Anticodón, ¿sí? Está en el ARN de transferencia. Bueno, acá falta algo más, porque este no es un ARN de transferencia. ¿Se acuerdan? Esto era, ¿qué? 5', 3'. Entonces, ¿cómo tiene que ser la orientación? Para que pueda ser complementario. Acá, ¿qué tengo que poner? Imagínense. Si acá pongo el 5', tiene la misma orientación, ¿ven? Y no podrían ser complementarios. Claro, este tiene que ser el extremo 3'. Y este el extremo 5'. Por eso, depende el apunte o el libro, fíjense. ¿Sí? Yo les muestro simplemente para que lo piensen, ¿no? Fíjense, está dibujado el ARN, está dibujado el extremo 5' acá y el 3' acá. Acá es donde se va a unir el aminoácido.
Entonces el ARN mensajero, ¿cómo lo dibujaron? Lo dibujaron al revés, ¿ven? Pusieron el 3' acá y el 5' acá. ¿Sí? En general lo que se hace en los libros más modernos y que creo que es como ustedes lo tienen, es esto, se hace al revés. Fíjense, el extremo 3' se dibuja a la izquierda y el 5' acá. Acá va a estar unido ¿quién? Acá va a estar unido el aminoácido, ¿sí? Me equivoqué cuando les dije, porque no lo razoné bien. Y en lo que está unido es... Está unido, esperen. Está mal dibujado acá. Esperen un segundo. No, está bien acá. ¿Sí? Tiene que estar unido por el carboxilo. A ver, y el segundo tiene que estar unido por el carboxilo. Sí, va a atacar el amino al carboxilo. Sí, está bien. ¿Mm? Está bien, está unido por el grupo carboxilo, el grupo 3'. ¿De acuerdo? ¿Sí? Después cualquier cosa corrigen si alguno tomó apuntes de lo que dije antes. ¿Sí? Entonces, fíjense, pero lo que les quería mostrar es que acá teníamos el extremo 3' y para que pueda ser complementario, ¿se acuerdan? Tenían que estar como cadenas antiparalelas. Entonces, si esto está 3', 5', aunque esté plegado, el ARN mensajero tiene que estar 5', 3'. Como generalmente dibujamos el ARN mensajero siempre el extremo 5' a la izquierda y el 3' a la derecha, entonces lo que hacemos es dar vuelta ¿qué? El ARN de transferencia. Entonces el ARN de transferencia escribimos el 3', ¿ven? A la izquierda y el 5' a la derecha. ¿Está claro? Es simplemente un detalle. Y acá lo que tenemos, ¿sí? Es la región aceptora. Ven que está dibujado al revés que el otro dibujo. Era simplemente para que vieran eso y le prestaran atención. La región aceptora, que es lo que se une al aminoácido. Y se forma una unión éster. ¿Sí? Bueno, eso ya después lo pueden ver. Y este es el aminoácido. ¿Mm? Que es el mismo que está del otro lado, que es la... No, no es el mismo. Sí, sí, es el mismo. ¿Sí? Es la alanina. Creo que es la alanina. Pero bueno. ¿Se entendió? Entonces veamos, esto es lo más importante, porque en general el procesamiento del ARN de transferencia, ¿sí? Se toma una sola cosa. ¿Se entendió lo que les quise mostrar antes? ¿Sí? Por eso se dibuja el ARN mensajero 5', 3', y este se dibuja 3', 5'. Y acá, en el extremo 3', es donde va a estar enganchado por una unión de alta energía el aminoácido. El aminoácido está enganchado acá, ¿ven? Por una unión de alta energía. Esto ya lo vamos a ver. Entonces, todo esto no es ARNT, se llama aminoacil ARNT. ¿Queda claro? Porque el aminoácido está unido al ARNT. Entonces, ojo, prestenle atención a eso, porque es importante aprenderse los nombres correctamente, ¿no? Este es el ARNT. ¿Sí? Como quieran, 3', 5'. Este es ARNT. ¿Sí? Pero es distinto de qué? De cuando tenemos el ARNT enganchado ¿a quién? Al aminoácido. Entonces esto ya no es solamente un ARNT, que es un aminoacil ARNT. ¿Está claro? Es el ARNT transportando el aminoácido. ¿Se entendió esto? Y este es no se olviden de este brazo, es el brazo del anticodón. Que es el que va a interaccionar ¿con quién? Con los codones. ¿Está claro? El anticodón es el que se va a enganchar a los codones. Entonces, CCG, ¿sí? Si estaba bien lo que estaba en este dibujo, ¿sí? CCG es el codón. ¿Y qué codifica? Codifica alanina. Entonces, CCG es el codón. Entonces, por el código genético,
Este aminoácido tendría que ser ¿qué? La alanina. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, ¿quién conoce el código genético? ¿Quién lo conoce? El ARNT es el que decodifica. ¿Sí? ¿Está claro? El ARNT es el que está actuando de traductor, es el que decodifica, es el que entiende, digamos, el idioma del ARN mensajero y es el que entiende y puede enganchar al aminoácido. ¿Ven? Es el adaptador. Entonces, ¿qué es el ARNT? ¿Sí? El ARNT funciona como adaptador. Porque si no, el ARN mensajero y los aminoácidos, el aminoácido habla idioma proteína. El ARN mensajero, ¿sí? Habla el idioma de ¿qué? Habla el idioma de las bases. Idioma, bases, tripletes, codones. ¿Está claro? ¿Se entienden entre ellos? Este le habla en un idioma, este le habla en el otro, no se entienden. Pero ¿quién es el que logra unirlos? ¿Quién es el adaptador? El ARNT. ¿Entienden? El ARNT funciona como un adaptador. A ver, me gustaba como me lo explicaban a mí cuando empezaba a estudiar esto, ¿sí? El profesor decía que era como tener uno de esos viejos enchufes de 2 patitas y yo tengo el enchufe más moderno de 3 fichas planas. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué necesito? Necesito bueno, ahora ya no deberían usarse más, ¿no? Pero necesito un triple que tenga después que las 2 patitas, ¿no es cierto? Entonces, este es el adaptador, el que permite enganchar las dos cosas. Entonces, el ARNT que permite enganchar los aminoácidos con el ARN mensajero. Por eso se dice que el ARNT tiene una función de adaptador. Pero aparte, ¿qué es el ARNT? Acuérdense de los dos conceptos. Por un lado es un adaptador, porque permite, ¿qué cosa? Que los codones sean interpretados y poder unirle el aminoácido que le corresponde a cada codón, según el código genético. Entonces adapta, pero también es el que interpreta, o sea, es el decodificador, porque es el que puede leer el código y decodificarlo, entenderlo. ¿Queda claro? Por eso el proceso de síntesis de proteínas se va a llamar traducción, porque es eso lo que está ocurriendo. Está ocurriendo la traducción de un idioma de codones, de bases, a un idioma proteico, de aminoácidos. ¿Se entendió eso? Bueno, vamos con el procesamiento, así ya terminamos. Antes de que se termine, que se corte. ¿Sí? Entonces, yo tengo los genes de ARN de transferencia. ¿Sí? Estos genes de ARN de transferencia gen de ARN de transferencia. Los genes de ARN de transferencia, obviamente esto es el ADN, van a hacer, ocurre la transcripción. ¿Qué enzima hace la transcripción? En eucariontes la hace la ARN Pol3. Acuérdense, ARN Pol3. ARN Pol3. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que pasa con este ARN de transferencia que obtenemos? Este ARN de transferencia que obtenemos tiene un intrón. ¿Sí? Tiene un intrón. Se lo llama así. ¿Sí? Es el nombre que le pusieron. ¿Sí? Entonces tiene un intrón
aunque no codifica proteínas, ¿sí? Pero se lo llama así. Es un nombre que le pusieron. Acuérdense que es un gen de ARN de transferencia. No me va a dar proteína esto, ¿queda claro? Entonces, si tiene intrones, se podría hablar de exones, pero bueno. No, se habla de intron nada más. Entonces, cuando se hace la transcripción, ya van a ver por qué se habla de intron. Pues si no, se lo podría llamar espaciador. Bueno, este intron, recuerden que simultáneamente está ocurriendo ¿qué cosa? Mi dibujo es horrible, pero bueno, ¿sí? Simultáneamente está ocurriendo el plegamiento de este ARN de transferencia, o sea que se están formando, ¿sí?, estas regiones, nada más que acá va a quedar el intrón. Después fíjense en el apunte que está mejor el dibujo, ¿sí? Entonces el intrón, ven, deforma el ARNT, entonces no podría cumplir bien con su función. Entonces va a ocurrir, ¿qué? Un procesamiento, va a ocurrir un splicing. Es decir, esto se va a ir, va a ser procesado, va a ocurrir una maduración, que como es autocatalítico, ¿sí?, es decir, el mismo RNT, ¿sí?, se procesa, acá no hay spliceosoma, entonces finalmente va a quedar el ARNT maduro. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo único que se tienen que acordar. Este sería el ARNT, ¿sí?, inmaduro. O pre-ARNT, ¿no? Como le dicen. Inmaduro. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se tienen que acordar? Que el ARNT también sufre maduración, también sufre procesamiento. ¿Por qué? Porque tiene un intrón. ¿Está claro? Entonces tiene que sufrir procesamiento. Hay un auto-splicing, ¿sí?, una automaduración, y me queda el ARN maduro. ¿Está bien? Eso es todo lo que tienen que saber. Obviamente que la transcripción del ARN de transferencia la hace la ARN Pol3. Esto sí. ¿Recuerdan que ya habíamos hecho un cuadrito de esto? Después al final, cuando terminamos de ver esto, cuando avancemos un poquito más, hacemos un cuadro resumen. ¿Estamos? ¿Entendió? Entonces, vimos varias cosas, ¿sí? Pero vuelvo a insistir una vez más. Acá, ustedes después van y profundizan el tema, pero lo que se tienen que llevar, ¿sí?, o ya están en casa, ¿sí?, antes de lo que se tienen que llevar cuando vinieron a la presencial, ¿sí?, lo que se tienen que acordar, ¿sí?, es el concepto de procesamiento en general. Primero el concepto de procesamiento. ¿Sí? ¿Quiénes sufren procesamiento? Procesamiento sufren los ARN mensajeros, los ARN ribosomales y los ARN de transferencia. La principal diferencia acá está entre el ARN mensajero, eucarionte y procarionte. Entonces, acuérdense, el ARN mensajero procarionte no sufre procesamiento. ¿Sí? El que sufre procesamiento es el ARN mensajero eucarionte. ¿Queda claro? ¿Sí? El ARN ribosomal, ¿sí?, tanto que procarionte como eucarionte sufren procesamiento. Y acá lo mismo, ¿sí? Igual no se los van a tomar en detalle, ¿sí?, pero ambos, ¿sí?, sufren procesamiento. Hace mucho tiempo que no lo estudio, pero ¿sí?, sufren procesamiento. ¿Qué puse acá? Procesamiento. Hay tantas cosas que... Lo que pasa es que, como estoy terminando medicina, no tiene nada que ver con biología.
te la pasás estudiando de memoria millones de cosas y para colmo te toman de memoria. Es bastante duro, al menos para mí que ya soy grande. Así que aprovechen que ustedes son jóvenes para estudiar medicina ahora de jóvenes, ¿sí? Que supongo que la van a disfrutar mucho más. Bueno, ¿se entendió? ¿Sí? Entonces, esto es lo principal. Acuérdense que el ARN mensajero procarionte no sufre procesamiento. ¿Está bien? Muy bien. Después, obviamente, acá el ejemplo, ¿cuál es? El ejemplo es el ARN ribosomal de 45S, que me va a dar ¿qué? Me va a dar el de 18S, el de 5,8S y el de 28S. Este es el ejemplo, ¿no?, del ARN ribosomal. Acá, ¿qué es? El del ARN de transferencia, que tiene un intrón. Entonces el intrón tiene que ser eliminado, ¿sí? Entonces va a haber un splicing, ¿no? Un auto-splicing. Para tener finalmente esa forma de trébol. ¿Queda claro? Que tiene el ARN de transferencia. Y acá lo que se tienen que acordar que el ARN mensajero procarionte es monosistrónico. Perdón, polisistrónico. Polisistrónico. ¿Sí? En cambio el de los eucariontes es monosistrónico. ¿Sí? Y que acá tenemos ¿qué? Tenemos exones e intrones. Entonces tiene que haber procesamiento. ¿Queda claro? Como acá no hay intrones ni exones, no hay procesamiento. Sin procesamiento. Lo vuelvo a repetir una vez más, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que, digamos, hay que hacer hincapié, ¿no? De la cuestión del procesamiento, que después de la transcripción viene el procesamiento. ¿Está bien? Y esta excepción, esta es la gran excepción, ¿no es cierto? Esperen un segundo. Disculpen. Bueno. ¿Dudas? Bueno, terminamos con el procesamiento, ¿sí? Les quería mostrar una cosita más, que tenía que ver, ¿se acuerdan? Con que en los procariontes ocurría la transcripción y la traducción en forma simultánea. ¿Sí? Simultáneas. Y entonces, ¿qué decíamos? Entonces decíamos que la traducción es cotranscripcional. Bueno, eso se puede ver bien si dibujamos una bacteria. No hay duda, Sabrina, ¿a eso te referís? No sé, como no estaba mirando el chat. Y como tarda bastante, ahora no sé por qué tarda. Si yo tenía una bacteria, acuérdense, bueno, la bacteria tiene pared celular, eso, todo eso. Bueno, muy bien. Después, obviamente, los detalles, ¿sí?, que a mí se me pueden pasar, los errores que pueda cometer, van al apunte, los miran, y si tienen dudas, los resuelven y preguntan por el foro. No han preguntado nada, pero bueno. ¿Sí? Entonces yo tengo la bacteria, este es el ADN de la bacteria, el cromosoma bacteriano, ¿sí? Entonces este ADN, ustedes saben que es una doble hélice, lo voy a dibujar como una doble hélice. Y acá es un lugar donde se ha formado una burbuja de transcripción, quiere decir que se está haciendo transcripción acá. Y entonces, ¿sí?, esto que voy a dibujar en amarillo, supongamos que es un ARN
mensajero. Entonces, se va a cortar, ¿sí? En 5 minutos. Entonces, eso es un ARN mensajero. Y ese ARN mensajero ya tiene unidos ribosomas. Entonces, acá todavía está unida ¿a quién? La ARN pol bacteriana. Entonces, acá se está haciendo ¿qué? Les vuelvo a repetir. Todavía se está haciendo transcripción. Y acá, ¿sí? Ya se están obteniendo ¿qué? Las proteínas. Fíjense que la proteína más avanzada es porque los ribosomas se mueven para allá, porque empiezan a leer desde el extremo 5'. En cambio acá está el extremo 3'. Este es el principio del ARN mensajero. Entonces los ribosomas se unen desde el extremo 5' y se mueven hacia el extremo 3'. Entonces este fue el primer ribosoma que se unió. Este fue el primero. Este fue el segundo y este fue el tercero. ¿Queda claro? Entonces acá, fíjense, yo tengo un ARN mensajero que todavía se está fabricando y ya empezó la traducción. Entonces, ¿por qué es posible esto? Porque no hay núcleo. No hay nada que separe lo que es el citosol ¿de quién? Del ADN. No hay nada que separe la transcripción de la traducción. Entonces, eso me da un proceso muy, muy rápido. Y además, acá ya están empezando, ¿sí? Otras ARN polimerasas. Entonces tengo más ARN, ¿ven? Este es un poco más corto y este es más cortito todavía. Porque estas recién están empezando comparados con esta. ¿Queda claro? ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Entonces, ¿ven? ¿Sí? Lo que yo les quería mostrar es que ya se están fabricando proteínas y la transcripción, ¿sí? Todavía está en curso. Entonces, la traducción es cotranscripcional. Esto en procariontes. ¿Se entendió? ¿Y en eucariontes qué va a pasar? En eucariontes va a ser completamente diferente, porque ahí tenemos núcleos. Se corta y seguimos la clase que viene, ¿sí? Cualquier cosa, si tienen dudas, me preguntan. Esto es en procariontes. En eucariontes esto va a ser imposible, porque en eucariontes, ¿qué tenemos? Tenemos un núcleo. Entonces, ¿acá qué va a ocurrir? Acá tengo el ADN, lo dibujo desplegado. Ustedes saben que está como cromatina. Entonces, acá también se forma una burbuja de transcripción. De acá va a salir ¿qué? Va a salir un ARN mensajero inmaduro, que luego va a madurar, que va a ser más cortito. ¿Sí? Maduro. Y este es el que puede sufrir exportación. Entonces, acá tengo la transcripción. Acá tengo ¿qué? El procesamiento. Todo eso ocurre en el núcleo. Y luego ocurre la exportación. Y el ARN mensajero maduro finalmente va a ser ¿qué? Traducido y vamos a obtener la proteína. Entonces, primero ocurre ¿qué? La transcripción. Luego la maduración. Y finalmente ocurre ¿qué? La traducción. Entonces, en eucariontes hay compartimientos separados. Una cosa es el núcleo y otra cosa es el citosol. Compartimientos separados, ¿sí? Y un modelo secuencial. Primero la transcripción, luego el procesamiento y finalmente ¿qué? La traducción. ¿Queda claro? Por eso el ARN mensajero tiene que ser ¿qué? De vida media larga, porque es un ARN mensajero que no va a ser traducido inmediatamente. ¿Queda claro?
Es un ARN mensajero que tiene que vivir más